Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, hola. Buenas tardes, profe. ¿Qué ole? ¿Cómo estamos? Oigan, qué gusto Hola, profe, saludarles. buenas tardes. Hola, 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 ¿qué tal? Oigan, prendan sus cámaras. Así les veo, me ven y todo chido. ¿Qué onda? Oigan, pues arranca la semana número... ¿Qué semana es? La semana número 6, ¿puede ser la 6? Ya estamos bien próximos a que... 5, hola. Ya estamos bien próximos a que termine nuestro taller. No sé ustedes, pero a mí me da la sensación de que pasó muy rápido y creo que es porque lo estoy disfrutando. Les quiero agradecer el ambiente de buena onda, de colaboración, de participación. Qué buena onda. ¿Qué más? Les mandé hace unos minutos, ¿qué será? Hace 10 minutos vía Telegram, una película que vamos a analizar la siguiente sesión. Es una película que está relacionada justamente con el tema que vamos a ver el día de hoy. Buenas tardes a quienes están sumando, que siempre me parece muy importante, muy interesante. Ya medio lo pasé a mencionar así de rapidito en la sesión anterior. Documental. Vamos a hablar hoy de documental. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué tiene importancia o relevancia hablar de documental, Leonardo? Pues porque no sobra, de inicio no sobra, y creo que todas las manifestaciones que podamos ver, pues siempre van a estar buenas, ¿no? El ver las posibilidades. Este, porque bueno, ahorita, y nunca he mencionado esto que voy a mencionar a continuación, cuando cuando estamos metidos en alguna actividad relacionada con publicidad, por ejemplo, pues se abren las posibilidades, ¿no? Y yo cuando estudiaba cine, eh, hay una sección del curso que habla del documental. Y está bien buena onda el documental, y conoces a los documentalistas, y el sentido del documental, pero cuando se acaba eso, de repente te hablan de algo que se llama el falso documental, ¿no? ¿Cómo a qué le suena el falso documental? Fue pregunta, obviamente. ¿Quién se anima? Obviamente. Falso documental, así tal cual. Falso documental. Y creo que medio lo dice el nombre, ¿no? Este es un documental que dice, bueno, por así decirlo, o sea, son información falsa, mentiras. Tiene su cuota de falsedad, pero no es propiamente la información falsa, ¿no? Hay uno que es como de cajón cuando estamos analizando cinematografía. Me gustaría que este curso fuera más largo, pues para que habláramos de esas cosas, ¿no? Pero tenemos que simplificar algunos temas, pues para dar cobertura a todo lo que se tiene que hablar. Hay un documental creado por uno que se llama Woody Allen, ¿no? Y habla de Leonard Seglick, un personaje judío que resulta que tiene muchas virtudes, muchas cualidades y te va contando su historia. Y su historia es fascinante, del tipo como de Walter Mitty, pero como que el corte, el relato, la narrativa, todo lo que te va platicando, te hace sentir por momentos, pero por momentos el 95% de lo que dura la película, porque es una película, que estás viendo la vida de alguien real, ¿no? Y al final, si no conoces a Woody Allen, dices, ¿sí existió este personaje o no existió este personaje? Y más te quedas con la sensación de que auténticamente sí existió. Ya después, pues te enteras que es Woody Allen, que se caracterizó de un personaje y empezó a actuar todo y empezó a contarte una historia que al final resulta que es ficción. Más bien es un modo en el cual puedes contar las cosas para hacer sentir a la audiencia que pues estás contando algo real, ¿no? Tiene muchas cosas de la realidad esa película. Si gustan y si les interesa, al ratito platicamos y les paso el nombre y vemos dónde se puede ver. Bueno. El documental, por tanto, pues es una ventana grandota en la cual nos podemos asomar para ver la realidad. Eso por un lado. Y por el otro lado, cuando vemos la realidad, pues se pasa a dar así como un besito con el tema del arte. Porque el arte, bueno, la naturaleza, como hemos mencionado, genera
arte. Los artistas emulamos lo que hace la naturaleza a través de las obras de arte. Cuando te asomas en la ventana del documental, regularmente utilizando la plataforma de lo que hace un artista, que es la fotografía en este caso, puedes retratar lo que auténticamente hace la naturaleza. Eso por un lado, no sé si se entiende esto, lo cual simplemente cuando lo planteamos en términos de lo que estamos haciendo, pues nos permite diversificar las posibilidades. Entre más conozcamos, vamos a tener mejores herramientas para hacer lo que querramos. ¿Se va entendiendo? Entonces, así como se planteó en algún momento que la técnica es una herramienta, así como se planteó en un momento que la iluminación va a ser una herramienta que vamos a utilizar, pues tenemos otros, la composición, el color. Hay quien se mete como en la semiótica, que es el estudio de las simbologías, ya lo hemos mencionado. Justo ese análisis que estuvimos haciendo del color es lo que simboliza los colores, lo que pueden significar los colores. Eso se llama puntualmente semiótica del color. Y así, vas sumando herramientas y cuando ves, pues ya tienes la caja de herramientas llenas de muchas posibilidades y eso nos va a servir para ejecutar de mejor manera lo que vayamos a hacer. No, porque yo ya empiezo a ver que hay quien envió fotografías de paisajes. Qué buena onda, si siguen por allí, pues va a estar súper padre, ¿no? Hubo quien mandó, terminé de hacer la retroalimentación entre ayer y hoy de todos los envíos que nos hicieron. Hay quien mandó retrato, pues ahí tiene una inclinación que yo percibo que podría ser muy natural a empezar a hacer retrato. Hay quien hizo cosas como más conceptuales, ¿no? Me acuerdo ahorita, pues porque lo tengo aquí en el centro de la pantalla, tiene activada su página, el proyecto y la entrega de Jafet, ¿no? Por ejemplo, que lo estuvimos mencionando acá. Todo es en aras de enriquecer nuestro trabajo. Y el documental, pues, nos va a dar, eh, pues yo pienso que una especie como de cierre y conclusión del entendimiento de lo que es arte. ¿Por qué? Pues porque, como les digo, vamos a platicar de la película la siguiente sesión y pues ya de hoy en ocho vamos a hablar de lo que me gusta llamar cosas frívolas, ¿no? Pues la iluminación, que no es frívolo, tiene su cuota de importancia, pero vamos a platicar algo que ya no es tan clavado en estas cosas que, pues pareciera que al profesor le gusta hablar, ¿no? Casi esotéricas, el arte y acá el concepto y todo eso. Vamos a empezar a ver iluminación, vamos a ver las propiedades de la luz. Y pues ahí les voy a pasar un recetario de cómo hacer una iluminación bien cabal, bien convincente, para que empiecen a desarrollar, si es que están interesados, interesadas, am, pues la disciplina de la iluminación en fotografía. ¿Para qué? Para que si quieren, les interesa, pues se pongan a hacer fotos y empiecen a cobrar dinero. Hay mucho trabajo de eso, ¿no? Bueno, dudas, comentarios, vamos chido, todo bien, nada hinchido, Todo todo bien, profe. jala. Súper. Bueno, la sesión va a ser parecida a la sesión anterior, ¿no? Buenas tardes a quienes se van sumando. Les voy a compartir mi pantalla. Díganme, por favor, si se ve mi pantalla. Sí, profe, ya se ve. Súper. Debe decir talleres Sí, se ve. extraescolares, fotografía, vientos. Sale, entonces, pues vamos a hablar de fotografía documental. Y bueno, yo más o menos les he dado una serie de parámetros de lo que es la fotografía documental. Bueno, también es importante saber cómo a qué les suena a ustedes. Ahorita nos vamos a ir acercando, pero ¿cómo a qué les suena? Qué pregunta también. Como un seguimiento de algo, como por decir, ¿Cómo? si es un documental de mi hijo, sería desde que está pequeño hasta hoy, algo así. Podría ser. Es de alguna forma, a través de un ejemplo, parte del proceso que se hace en la fotografía documental. ¿Qué más? La fotografía documental, también se trata de, por así decirlo, narrar una historia, ¿no? Mm, Ok. A ver, me pregunto, yo pongamos que tengo una hija de 14 y 12 meses con 4 días. Y dentro de unos 20 es su fiesta de 15 años. Y yo necesito un fotógrafo, una fotógrafa. Él iría a hacer fotografías a la fiesta
de la hija del profe Leo sería hacer un ejercicio de documentación. Disculpe, no entendí la pregunta. ¿Como en su fiesta de 15 hacerle un documental? No, yo Tendría vengo y que- te digo, oye, te digo, Dioselina, va a ser la fiesta de mi hija. Vente a hacer las fotos. ¿Es un ejercicio documental ese o no es un ejercicio documental? No creo, bueno. Sí, puede ser si yo la fotografío desde que se empieza, desde que se levanta, desde que se está viendo su vestido, desde que la maquillan, desde todo el proceso. Para mí eso sería Ok. como Ujú. fotografiarla documentalmente de sus 15 años. Fíjate qué interesante, ¿eh? A ver, entonces yo les digo, oigan, yo sé hacer pizzas, ven que me gustan las pizzas. Necesito que me tomen unas fotos del proceso mientras yo pico el ajo, pachurro los jitomates, hasta me puse a hacer queso. ¿Eso es documentar el proceso? Una serie de fotos del proceso. Sí. Yo considero que sí. Y Sí, está ¿no? bien interesante porque entonces vemos que estamos muy en contacto con la documentación. La fotografía de el atardecer bien perrón que hubo la semana pasada. Es un momento en particular y si hacemos una fotografía, lo estamos documentando. ¿A qué voy con esto? Que la fotografía por sí misma tiene una naturaleza documentativa. Estás registrando, tienes un testimonio gráfico de algo que pudiera estar sucediendo en determinado caso, en determinado momento. Déjame revisar el chat porque está caliente el chat. Bueno, no, ha estado más caliente. No sé. El comportamiento, dice Verónica. ¿Y qué sucede con esto? Fíjense, en el caso concreto de lo que yo estaba planteando de la hipotética fiesta de mi hija, de mi hipotética hija de 15 años, ¿qué es lo que se documenta, no? Parecería algo social propiamente. Y sí es algo social. Sin embargo, y yo puedo dar el testimonio. Alguna vez me tocó hacer una fiesta, más bien, me tocó hacer fotografía de una fiesta en Nuevo León, ¿no? Y en otro momento me tocó hacer la cobertura de una fiesta en Veracruz. Y en otro momento me tocó hacer cobertura de otra fiesta en Guerrero. Y de lo que yo me di cuenta es que cada fiesta, cada forma de festejo es distinta. De tal forma que yo concluí que al hacer fotografía de ese tipo, lo que estaba haciendo auténticamente es documentar los procesos y los hábitos antropológicos de las personas. Me llamó mucho la atención el día que yo di cobertura a una boda y cuando pensamos que ya se iba a acabar la boda por la hora, porque aquí en la Ciudad de México las bodas se acaban como a la 1, 2 de la mañana, pues no, todo lo contrario, iba empezando la fiesta de veras. Y lo que dio pauta a entender que estaba arrancando una fiesta de veras es que alguien entró con un guajolote en una canasta, ¿no? Y el guajolote se lo estuvieron pasando en un círculo en la pista de baile. Y después de eso llegó un cuarteto norteño, y después de eso llegó una banda, y después de eso llegaron las marimbas. Se hizo un fiestón, ¿no? Al final del día, yo en el momento en el que retrato el tema del guajolote, me di cuenta que estaba retratando las costumbres de las personas, las cuales son diversísimas. Entonces, bueno, todos tenemos un vínculo de alguna u otra manera con la fotografía documental, ¿no? Incluso si yo le hago un retrato a mi mamá, mientras, pues no sé, se está, ya ven que las mamás luego se están quitando las cejas y así. Le tomo una fotografía y llegar a una civilización dentro de 2000 años y encontrar la fotografía, pues al final del día esa fotografía fungiría como una imagen que documenta lo que hacían las mamás en esta época de la historia del México, de la humanidad. ¿Se va entendiendo esto? Entonces, bueno, de alguna forma es archivar, es capturar la realidad, ¿va? Y bueno, ya cuando te pones a hacer otra clase de proceso y ya cuando lo intentas hacer más bien con una noción de tu trabajo, aquí yo no los he contado del periodista español, es que me gusta contarla porque es muy impactante y cuando la cuento, todos se quedan así, ya no manches, Leonardo, así pasó el asunto. No se las he contado el periodista español que fue a Colombia.
¿no? Bueno, yo creo que era un periodista como de mi edad y hubo un boom hace como 15 años relacionado a la violencia contra las mujeres en Latinoamérica. Se acordarán más o menos de lo que pasaba en México, que sonaba mucho más que en la actualidad, porque ahora más bien en México se volvió una cosa como generalizada. Ya no es solamente el tema relacionado con la violencia hacia las mujeres, ya es otra cosa, ¿no? Que solo evidencia que el sistema se reinventa de maneras muy feas, ¿no? Pero bueno, y particularmente en esos días, pues estaba hablando mucho de la violencia contra las minorías, que en este caso, pues se trataba de las prostitutas, y ese era el nombre del encabezado, ¿no? Transgénero en la ciudad de Barranquilla, ¿no? ¿Qué hizo este periodista? Pues el periodista decidió hacer un proceso a través del cual él necesitaba registrar lo que estaba sucediendo y posteriormente hacer una publicación. Ya lo vamos a platicar más con calma y les voy a platicar otras cosas la sesión siguiente, donde hablemos de la película de Minamata. Pero ¿de qué fue el ejercicio de este periodista? El periodista decidió que para él era importante hacerse miembro de la comunidad, porque siendo miembro de la comunidad le iba a dar posibilidad y acceso a información. Y a su vez le iba a dar la posibilidad de hacer registro periodístico o documental de lo que estaba sucediendo allí. Entonces me van siguiendo por dónde va el asunto. El periodista se volvió miembro de la comunidad. Pero ¿cómo se volvió miembro de la comunidad? Y eso es lo brutal, ¿no? Lo que hizo que cuando yo leí ese artículo en una revista hace como 15 años, me quedara así con mis ojos grandotes. La serie de fotografías iniciales de la publicación se ve al periodista sentado en una silla en una habitación y las mujeres transexuales que se dedicaban allí, se veía que le estaban depilando las cejas y una le estaba tiñendo el cabello. Resulta que el periodista, para tener acceso a la información, se hizo miembro de la comunidad. Se volvió mujer transexual, digámoslo así de esa manera. Y no solo eso, él hablaba de consumos de ciertas sustancias, en las cuales él se tuvo que introducir para hacer lo que toda la comunidad estaba haciendo. ¿Para qué? Para que esa comunidad lo aceptara. Y en el momento en el que lo aceptaron, porque lo asumieron e intuyeron que era parte de la comunidad, le dieron acceso a absolutamente toda la información. Tomó fotografías e hizo una publicación brutalísima que se publicó en muchas publicaciones de corte periodístico y le dio la posibilidad de ser nominado a el premio más importante del periodismo a nivel mundial, Pulitzer, ¿no? Son cosas bien brutales, pero vean hasta qué grado puede llegar el compromiso de el periodista, el fotojornalista, el documentalista, todo en aras de traer la información más veraz y más concluyentemente apegada a la realidad. ¿Cómo ven este asunto? Yo mientras reviso el chat, pues ya nos arrancamos con todo lo demás. Ángeles, qué buena onda que llegaste. Buenas tardes. Comentarios, dudas, ya nos arrancamos con esto. Vamos a ver una serie de imágenes. No, profe, ningún comentario. Súper. Pues vamos a analizar estas fotografías, ¿no? Que son fotografías que son un tanto diferentes a lo que estuvimos viendo la sesión pasada. La sesión pasada ven que hablamos del arte, que hay menos, menos, menos posibilidad de mantenernos distantes a la realidad. Son más brutales. No, no es sino hasta que vemos esta clase de imágenes como espectadores que, híjoles, nos caen 20 ¿no? No es como ver a DiCaprio hundiéndose, que sabemos que es DiCaprio, ¿no? Y después lo vamos a ver en las revistas y después lo vamos a ver en otra película. No es lo mismo ver a Tony Stark que chasca los dedos y bueno, pues después lo vamos a ver nuevamente en el universo Marvel porque ahora es otro personaje, ¿no? No, no. Cuando vemos imágenes de este tipo, el entendimiento del asunto y la percepción del asunto ya es distinta. Es ya de vista, ¿no?
Y nos acaban de mandar una foto, al ratito la comentamos. ¿Sale? Eso es importantísimo. Ahora que veamos la película, me gusta esa película porque justamente habla del compromiso. Y por eso se vincula esa clase puntualmente con que hablemos de la ética y la moral en nuestra profesión. Porque al final del día son una serie de valores que tenemos que seguir. Pero eso lo vamos a hablar en la siguiente sesión, ¿no? Hay cosas que si de pronto no las hubiéramos visto en vivo y en directo, que bueno, yo vi esto en vivo y en directo porque tenía la tele prendida en el taller de artes plásticas cuando yo iba en primero de secundaria, no la ves, no la crees, ¿no? Y lo que sucedió es que cuando pasó esto, no la creíamos. Creíamos que era como creación de algún tipo y lo que nos estaba diciendo en la televisión era mentira, por lo que significaba. Porque en esos días y en ese contexto, ¿quién iba a pensar que algo de esta naturaleza le podría suceder a los Estados Unidos? ¿No? Entonces, bueno, si ustedes no hubieran visto esta imagen que es muy famosa y yo vengo y se las cuento, pues a lo mejor no me la creen. Porque incluso el hecho es por sí mismo como muy inverosímil, ¿no? Un avión que va y se impacta, y dices, bueno, es aleatorio y random, ¿no? Resulta que 15 minutos después otro avión va y se impacta, ¿no? Y paralelamente en el Pentágono estaba sucediendo. Como que carece un poco de lógica, ¿no les parece? Ese día particularmente el mundo se detuvo. Ese día el mundo, todas las personas nos quedamos como con una sensación de que algo estaba cambiando y totalmente que cambió lo que significó, ¿no? Me acuerdo que estamos viendo eso en pantalla, no lo entendimos y atrás entra la maestra de artes plásticas, porque ella lo estaba viendo en la dirección o lo estaba viendo afuera y cuando viene y entra al aula de artes plásticas, nos ve y no había visto que estábamos viendo nosotros y lo primero que nos dice es, bombardearon el Pentágono. Ni siquiera sabíamos que era el Pentágono, ¿no? Entonces, esa clase de cosas comienzan a dotarse de sentido en este momento, en el momento en el que hay quien las registra y nos permite a los que no lo vimos o no estuvimos allí corroborar que sí existió. ¿Sale? Más adelante hay dos o tres imágenes que, bueno, es muy sensible el algoritmo de la página esta donde subimos los videos. Son imágenes que pues voy a procurar ver rápido porque pues, si no las veo rápido me bajan el video, ya me lo han bajado 4 veces, ¿no? Se los adelanto para que se vayan preparando. Vamos con la siguiente imagen. Esta imagen, ¿quién quiere comentarla? Yo, profesor, Échale. es los trabajadores en un edificio sin protección. Ujú. Yo había visto la foto, no sé si sea la misma, pero había visto una similar que era donde comían los trabajadores, donde tomaban su comida o su desayuno. En esta, la verdad, no sé qué estarán haciendo. Pues es la hora del lonche también, ¿eh? Bueno, ya hay quien se está echando aquí Un un cigarrito. cigarrito, ¿no? Un cigarrito, ¿no? Es lo duro del trabajo. Mi papá decía en broma luego, lo feo de trabajar es que hay que ir a trabajar. Pero yo creo que en el caso de esta fotografía, lo feo de trabajar es treparse hasta ahí arriba, ¿no? Que justamente y en ese contexto, miren lo que son las cosas. Estos son trabajadores de la construcción que en los años 30, por allá, estaban construyendo estos edificios que en los años 2000, pues bueno, sabemos lo que les sucedió, ¿no? Y es el contraste. Pero también si yo vengo y les digo, oigan, pues que están trabajando ellos como 800 metros ahí arriba, sin protección y todo, igual no se cree. Pero no es sino hasta que lo vemos que decimos, ay, güey. Profe, Dígame, profe, compañera. se me afigura que cuando se imagina que uno es que aparenta caerse y realmente no se cae, pero se agarran todos juntos, ahí se van todos. Imagínate, ¿no?
Y se me figuran como hormiguitas que van trepadas en una rama así en fila. Una cosa así, ¿no? Por el tipo. ¿Qué más? A ver, vamos a ver. Hay más imágenes. Vamos con la siguiente. Espérenme tantito, que como que agarré y exporté este archivo y resulta que nada más trae 5 imágenes. Eso no debe ser. Espérenme tantito, lo voy a Disculpe, volver a... Dígame, disculpe. compañera. También puede ser el cambio tan drástico que hizo Estados Unidos con ese tipo de que no tenía ningún tipo de seguridad y ahora ya reciben multas millonarias y no utilizan toda su, todos sus aparatos pues para que estén protegidos. Imagínate lo que son las cosas, como en este sentido de lo que estamos hablando. Aquí en México, pues hay como un aletargamiento, ¿no? Un atraso o un retraso, digamos, con algunas de estas cosas y una de estas temáticas, ¿no? Eh, de tal forma que ese atraso ha impactado de alguna forma y ha impactado de tal forma que, pues aquí cosas suceden al respecto, ¿no? Pero cuando yo veo que Estados Unidos estaba hace 80 años, hace 100 años, haciendo esta clase de construcciones y veo el contraste de lo que sucede aquí en México, híjole, sí me deja cuestionándome muchas cosas, ¿no? Me deja cuestionándome desde el punto de vista de cómo el colonialismo, por ejemplo, y el haber sido una colonia y el ser un país que se ha pegado a una serie de esquemas económicos, pues nos han dejado así como allá atrás, ¿no? En la colita del asunto. De tal forma que, pues mira dónde estamos parados y dónde están parados países como China, ¿no? Donde yo veo, me encuentro de repente un video de lo que están haciendo en China, o me encuentro de las cosas que están haciendo, pues en Europa, ¿no? Valga decirlo, ¿no? Estados Unidos, el mismo Estados Unidos, ¿cuándo va a haber aquí un rascacielos de 1 kilómetro de alto? ¿No? Y allá ya miden más de 1 kilómetro los rascacielos. Todo eso me parece interesantísimo, ¿no? A ver, ya estoy encontrando mi archivo. Ujú. Espérame tantito, se está descargando. Am, ya voy, ¿eh? Bueno, me encontré otra que es la misma, pero es la versión anterior. Voy a compartir nuevamente mi pantalla, por favor. Ah, ¿dónde está? Aquí está. Ahí está. ¿Ya se ve mi pantalla nuevamente? Esta es la presentación del 2024 de Sí, Felipe profe. Carrillo Puerto. Súper, ¿no? Ya íbamos en esta imagen, pero pues me quiero regresar a esta imagen que es bonita, ¿no? Con la que abre bonita pero fea, ¿no? Ahorita vamos a platicar por qué es bonita, por qué es fea, por qué es cuestionable, por qué en otros días no era cuestionable y por qué hacer esto en la actualidad pues no estaría tan buena onda. ¿Quién quiere comentar esta imagen? Yo, maestro. Échale. Pues es una foto que se tomó al finalizar la guerra, no recuerdo. Ujú. Y ese beso, lo curioso o lo que dice usted que ahorita sería mal visto es que ellos no eran pareja. Simplemente él regresó y como un acto de decir, ya regresamos, estamos vivos, agarró a la enfermera y le dio un beso, Y le dio un beso, le puso un becerro, un ¿no? besote.
un besote, lo cual en su momento pues habría sido gracioso, lo cual en su momento estuvo pues, probablemente buena onda, ¿no? Lo cual en la actualidad sería muy cuestionable, ¿no? A ver, Y vamos a tienen revisar hasta el un chat. monumento, ¿no? Hay un monumento. Está buena onda, ¿no? Está chistoso, ¿no? Bueno, cuestionable, ¿no? Pero si lo analizo de cierta manera, me da mucha gracia porque lo que se estuvo jugando allí, pues no fue otra cosa sino la vida, ¿no? De tal forma que los marinos están ahí vaciados de risa, las enfermeras que están allá atrás, pero es el contexto, ¿no? Y ahí nos podemos dar cuenta el significado que pudo haber tenido en su momento el regresar de la guerra. El que entonces todo lo que fuera ajeno y opuesto a la guerra era propio y digno de ser festivo, de ser divertido. Ahora vivimos otro contexto donde no hay guerra y donde la sensibilización y el entendimiento de estas cosas es distinto, ¿no? No voy a decir que es malo, bueno, mejor o peor, solamente el que veamos que estas cosas ocurrieron en su momento y el significado de probablemente haber vuelto de la guerra con vida, ¿no? Yo no sé lo que sería estar 15 meses en un barco con puro vato, ¿no? No sé. A lo mejor el día que iba a bajar y viera una enfermera bonita, pues quién sabe qué se sentiría, ¿no? Pero estas cosas me ponen a pensar lo compleja que ha sido la historia de la humanidad, ¿no? La historia de los pueblos. Y la serie de sucesos que han sucedido, ¿no? Que han derivado que la vida y la realidad se configure de la manera en la que está configurada en la actualidad. Me deja pensando, ¿no? Todo me deja pensando. Fíjense, Hannah dice, ahora sería acoso. Ahora sería acoso, ¿no? Este, Ailet dice, no es gracioso de risa, es gracioso de raro. Claro, ven, nos da como para configurar muchas cosas en nuestra mente. Y esto solamente lo permite el documental, ¿no? Que probablemente si hubieran hecho esta fotografía y la hubieran simulado, pues probablemente la expresión de todos los que están allá atrás hubiera sido diferente. ¿Se entiende? Nos deja pensando, ¿no? Flavia Isa, a mí lo que me deja pensando es cómo tomaron la fotografía espontánea. Sí, súper. Vamos con lo que sigue. A ver esta imagen. ¿Qué vemos en esta imagen? Una persona sosteniendo un arma. Una persona sosteniendo un arma. Sí, ¿qué más? Como que estalló una bomba o una granada, algo así, ¿no? Que está cayendo. Ujú. Dice Flavia, mi perspectiva es como si lo hubieran herido. Esta fotografía es importante, miren ustedes, por lo siguiente. Esta es la primera imagen que fue tomada en un contexto como el contexto que a continuación les voy a contar. Esta fotografía fue tomada en la Guerra Civil Española y fue la primera fotografía en la cual se documentó la violencia que realmente estaba existiendo en la guerra, porque esta fotografía es de un soldado, digamos, de la insurgencia que estaba combatiendo las fuerzas fascistas de Francisco Franco, pero el momento en el que le tomaron la fotografía fue el momento en el cual un proyectil le estaba atravesando el rostro y le estaba saliendo por la parte de arriba de la cabeza. Nadie lo había visto en la historia, porque a su vez la fotografía tenía la característica de que las cámaras eran muy grandes, las cámaras eran poco portátiles, y no fue sino hasta esos años que las cámaras empezaron a ser compactas y se empezó a desarrollar un género fotográfico que más adelante, pues bueno, marcaría las subsiguientes décadas, porque además el entendimiento de cómo fue la guerra hace 200 años, hace 300 años, mm, era distinto. ¿Por qué? Pues porque no había tanto un testimonio gráfico, sino más bien era un testimonio hablado. Pero a partir de este momento empezó el fotojornalismo de guerra.
¿no? Y los fotoperiodistas, los fotojornalistas, pues empezaron a tomarlo como una especie de disciplina, ¿sale? Y es una cosa como importante. Por ahí está abierto el micrófono. Ya lo encontré. ¿Sale? Esa es la particularidad de esta fotografía. ¿Qué más? A ver, vamos con lo que sigue. Esta fotografía, ¿quién la quiere eh, comentar? Una foto muy fuerte, profesor, porque son niños que están en llanto. Creo que, Están creo que si huyendo, no me ¿no? equivoco fue cuando cayeron las bombas en Hiroshima, que creo que hasta la ropa se les deshizo de lo nuclear, no sé qué, fue algo nuclear y es Ujú. algo terrible. Fíjate, esta foto, que yo me imagino que lo relacionado a lo nuclear pudiera haber sido muy parecido de lejos, ¿no? Porque quien estuvo cerca del impacto, pues sabemos el efecto que puede tener la energía nuclear, ¿no? Y una explosión de esa naturaleza. Mm, Más bien esta es una imagen que se tomó cuando los soldados norteamericanos estaban utilizando napalm en Vietnam, ¿no? Y el napalm es una especie como de sustancia gelatinosa que quema. Y la andaban rociando en las comunidades para que las comunidades abandonaran las comunidades, ¿no? De tal forma que incluso a los niños les tocó. Sin embargo, si yo vengo y se los cuento, probablemente no me la compran, no me la creen. Sin embargo, cuando hablamos de esto y lo vemos, pues ahí vemos el real impacto de las cosas como estaban sucediendo y cómo fueron. Y por eso La creo que la niña realidad estaba supera la desnuda, ficción. ¿verdad? Por eso creo que la niña Sí, estaba sí, sí. desnuda porque su ropa se le deshizo. Sí, imagínate que tu ropa se llena de esa sustancia, ¿no? Lo que tienes a la mano va a ser pues, sacarte la ropa. Vamos con la siguiente imagen. Me encontré un meme ayer o antier que decía algo así como el momento en el que se acabó la Segunda Guerra Mundial. Y el meme es el Capitán América dándole una trompada a Adolf Hitler. Y abajo dice, cuando en realidad se acabó la Segunda Guerra Mundial. Y sale esta imagen, ¿no? ¿Qué esta imagen qué representa y qué significa? ¿No? Jafet levantó la mano Y cuando los soviéticos conquistaron Berlín. cuando los soviéticos llegaron a Berlín, ¿no? Y miren ustedes, como que la narrativa oficial siempre ha sido cuando los gringos llegaron allá, se acabó. Y el desembarco en Normandía es como cuando inició la desaceleración y el proceso de conclusión de la Segunda Guerra Mundial. Y es como que luego nos manejan esa narrativa, ¿no? Pero no es hasta que vemos la bandera de la Unión Soviética colgada en el Parlamento alemán que nos cae el 20 de, híjoles, pues quien paró realmente la guerra fueron estos, ¿no? Obviamente en colaboración, pues el ejército más grande, los rusos. De allí viene el rencor que se traen los gringos y los rusos, la imposición de una narrativa, ¿no? Y la imposición de esa narrativa para que nosotros, pues, convivamos con esa, ¿no? A mí me da mucha risa como todo ese relato, porque, pues, sin duda alguna la Guerra Fría la ganó Estados Unidos, ¿no? Porque yo por ahí tengo un amigo Kevin y tengo un primo Brian. Sale, está chido, ¿no? Pero probablemente si hubiera ganado la Guerra Fría a los rusos, pues yo no me llamaría Leonardo, a lo mejor me llamaría pues, Vladimir o una cosa por el estilo. Sería interesante, ¿no? Verlo. Ahora vamos con la siguiente imagen. ¿Quién quiere comentar esta imagen? Parecen judíos. Judíos, judíos, correcto. ¿Por qué sabemos que son judíos? Las niñas tienen tapada la cabeza y bueno, sí, Miren, voy a hacerlo un poco más grande la imagen.
Pero miren, Eh, ajá, por dime, la Isabel. forma en que los soldados los están acorralando. Es la imagen en que Ujú, los soldados no veían en ese momento si eran niños, mujeres, hombres, ahí era parejo y ujú, los trataban así. Entonces, por eso sabemos que son ellos, porque van con todas sus cosas, porque se decía ujú. que para poderlos sacar de donde estaban tenían que salir con todo lo que pudieran, ¿no? Todo lo que la habían guardado Qué brutalidad, para ¿no? poderse sacar, ¿verdad? Sí, no, o sea, neta, camioneta, patineta. Si yo no veo estas cosas, puede ser que el criterio de realidad esté como reducido. Hasta que lo ves así, te cae el 20, ¿no? He visto fotografías de lo que sucede, de cómo es Auschwitz en la actualidad, ¿no? De los guetos. Híjoles, si no lo veo, probablemente. Y se necesitan algunas veces imágenes para sentar la narrativa, neta. Una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? Dice Miguel, a mí me da mucho sentimiento la inocencia de los niños ante la destrucción. Es algo que no se puede explicar con pocas palabras, ¿no? Dice Verónica, el miedo en sus rostros. El holocausto, dice Ailet. Ah, me hubiera llamado Sergei, también dice eso, ¿no? Imagínense. Aquí Sergei sea. Súper. Flavia dice, me hizo recordar una película muy triste que se llama Voces Inocentes, donde los soldados pues son reclutados desde niños, ¿no? Se ve que es la guerra en la cual están huyendo los niños, están sufriendo. La guerra y los más inocentes. El sufrimiento. Muy triste, ¿no? Y lo que pasó subsiguientemente. A ver, Dioselina levantó la mano. ¿Es de ahorita o de hace ratito? De ahorita. Y Pero lo si es de peor, ahorita. maestro, es que aún sigue pasando. Aquí donde yo vivo, en Michoacán, Ujú, no sé si, bueno, no es en Michoacán. Sí, bueno, sí ha llegado mucha gente de los que han sacado de Chiapas y de Guerrero. Hay mucha gente con sus niños durmiendo en la calle y así, que se ve ujú. la verdad muy, muy terrible, que aún pasa. Sí. No, a mí el otro día uno de mis amigos me decía, es que ¿por qué vienen haitianos, no? Y yo me puse a pelear con él porque le dije, pues no vienen por gusto. Imagínate lo difícil que ha de ser salir de tu patria porque no tienes de otra. Qué horrible, yo no me lo imagino. Afortunadamente, dentro de todo, vivimos en un país donde hay libre derecho, donde hay Estado de Derecho, donde hay instituciones, donde hay muchas cosas, donde abrimos temas que no se abrían antes, ¿no? Hace rato, con la primera foto que vimos, la del beso, era un tema que hace 20 años no hubiera causado su controversia. Pero es un tema que se pone en el centro de la discusión, ¿no? Vivimos en un país que dentro de todo, qué maravilla vivir en este país, ¿no? Tiene sus cosas, lo hemos platicado, hablamos de violencia ayer, bueno, no ayer, el viernes, hablamos de la violencia que hay, lo hemos mencionado muchas veces. Independientemente de todo, hemos muchas personas aquí que estamos cerca de nuestras familias. Ahora, México no es un país exento, también hubo una migración a Estados Unidos. Qué difícil llegar a un país donde haya la discriminación, por lo cual yo creo que de las herramientas y de los elementos es pues entender a las personas, la sensibilidad. Entonces ves a alguien pidiendo dinero o comida en un crucero, pues no verlo como algo negativo, más bien entender que el mundo vive una serie de cosas que son muy trágicas y muy difíciles, y que las personas que están viniendo acá y están migrando y que se están exponiendo, pues no vienen por diversión, no vienen por gusto, probablemente no tuvieron otra alternativa. Y eso es lo lamentable. Por eso el arte, para hacer de esto un mundo mejor, donde todos nos entendamos y donde todos quepamos. Vamos con la siguiente imagen. Dicen que esta imagen sirvió como parámetro, o más bien, no parámetro, como detonante de que se hiciera algo relacionado a la explotación infantil. Como que los gobiernos norteamericanos se hacían así como el tío Lolo, ¿no? Como que no veían, como que miro pero no miro. Y no fue sino hasta que se publicaron esto y una serie de imágenes que se tomó como un problema real.
un problema social. Y qué maravilla que haya esta foto, qué maravilla que haya estas fotos, pero qué desgracia que haya sucedido. Porque seguramente en algún sitio del planeta estas cosas siguen sucediendo. Pero son cosas que en ciertos contextos como que nosotros puede ser que no nos imaginemos. Porque por lo menos en el círculo donde a mí me tocó, no se habla de explotación infantil. Creo que los niños, por lo menos en mi contexto y en mi historia o en mi experiencia, son muy cuidados, ¿no? Y creo que en esencia en muchos sitios es así, afortunadamente. Pero el verlo, yo la primera vez que vi esta imagen me sorprendió muchísimo. El no entender de alguna manera qué es lo que estaba viendo. Incluso tan yo estaba cero vinculado con el asunto que cuando la vi en una cátedra de esto mismo que estamos haciendo, me dijeron, ¿qué ves? Y yo, pues, pues, la fábrica, ¿no? O sea, yo no estaba sensible a esa posibilidad. Fue hasta después de analizarla que dije, claro, qué bobo, pues lo que estoy viendo es lo que estoy viendo. Pero yo no estaba familiarizado con eso. Se va entendiendo todo este número del documental y la realidad y la aproximación y la sensibilidad y que veamos, de eso se trata esta. Sí, profe. Súper. Vamos a platicar más de esto el día, ¿qué día? Ya ni sé qué día es hoy. Vean, hasta cuando hablo de este Es tema lunes. me pongo serio, me pongo solemne, porque no es cualquier tema, ¿no? Ahora vamos con la siguiente imagen. Uy, ¿esa foto la vieron? La voy a Sí, poner otra profe. vez. Pero es que la voy a poner otra vez porque si la dejo me bajan el video. Una, dos, tres. Ay, ay, ay. No, bueno, no, esa también. Esta. Listo. A ver si no nos bajan el video y tengo que cortarle este fragmento porque ya ha pasado. Me censura el canal rojo ese de videos. ¿Vieron la imagen? Sí, profe. Sí, sí. Si me lo cuentan, les juro que no la creo. De verdad. ¿No? Si me dicen que esa fue una manifestación en algún país oriental, en un contexto de que el gobierno que estaba en ese momento colocado a manera de un país que era una nueva colonia, por un país imperialista, que empezó a censurar las prácticas religiosas de los nativos y que la manifestación de ese monje fue hacer lo que vimos en pantalla, no la creo. Les juro que no la creo. Y resulta que a los monjes que estaban en su libertad de religión o su aparente libertad de religión, ejerciendo su derecho al budismo y querían imponerles el cristianismo y a manera de manifestación realizaron eso, sigo sin entenderlo. No me lo imaginaría, pero eso es lo que sucedió. A los monjes los golpeaban, los limitaban, En el Tíbet. los metían en guetos y en muchos sitios, ¿eh? En Saigón, en Vietnam, pues porque llegaron gobiernos queriendo imponer su pensamiento. Y como no se prestaban, como se resistían, fueron a llamar a otro elefante, ¿no? ¿Los niños qué culpa tenían? Claro, ¿no? No lo entiendo. Y también no entiendo cómo hay esa cerrazón como para limitar a las personas de su propia espiritualidad. No lo entiendo. A ver, voy a poner otra imagen, pero también luego me andan bajando el video por esa imagen. Son dos o tres imágenes por las cuales me bajan el video, este video en particular. A ver, ahí va, rapidísimo. ¿Ya la vieron? Ya no la vieron. Sí la vieron. Ojalá que no nos bajen el video, Sí, porque profe. esta sesión es muy interesante, ¿no? Es La una hambruna sesión de que África. Esa la foto niña es de la hambruna África. de África. ¿Te sabes la historia? Si te la sabes, cuéntanosla. No me la sé en realidad, pero sí ¿Mm? estoy familiarizada un poquito con la situación de África, que no Ajá. tienen ni para comer. Desgraciadamente, sí ha ido la ONU y todo, pero no, las tierras no son muy buenas para sembradío y pues economía.
vamos a ser Ujú, honestos, ujú, ahí ujú, tiene más metida Estados Unidos, entonces, por la economía no hay muchos subsidios para el África. Es por eso que ujú, tanto Haití y todas esas zonas, pues tienen que salir de su tierra, ¿no? ujú, ujú, ujú. Digo, porque aquí donde habito, aquí en el Estado de México, Ujú, pues hemos tenido vecinos que vienen de Haití y nos cuentan todo lo feo que hay por allá, y por eso se vienen, porque no hay muchísimas guerrillas, eh, imposiciones económicas, entonces no tienen un futuro allá. Es muy, muy ujú. feo. Sí, no, es una cosa tremenda. Ahorita lo comentamos más. Erika. Pero eh, de lo que yo sé de esa foto Ujú. es que fue tan impactante para el camarógrafo que después él se suicidó al no poder pues hacer algo para salvar o pues sí, hacer algo por la gente que se estaba muriendo de hambre en África. Es como el desenlace. Si hay un desenlace allí como relacionado, algo por el estilo. Pero la historia es la siguiente, ¿no? Pero antes de eso, ¿alguien quiere comentar? Porque ya vi que comentaron el chat se está poniendo caliente, ¿no? José nos cuenta, esa imagen ganó el Pulitzer. Eso ya es un asunto, ¿no? El fotógrafo se decidió, bueno, nos cuenta Hannah. ¿Cómo estuvo el asunto? Pues resulta que esa fotografía, sí, efectivamente, la toma un fotógrafo llamado Kevin Carter, ahí por el año 89, 91, una cosa por el estilo, ¿no? Y la fotografía se vuelve, pues miren lo que son las cosas, vía prensa viral. No había redes sociales, pero todos lados se publica y se republica y la conoce todo el mundo, ¿no? En un contexto muy particular de la historia de África. ¿Por qué? Porque en esos años ocurrió un fenómeno social llamado el apartheid o apartheid en África. ¿Qué significó eso? Significó de alguna manera el inicio de la independencia de muchos países africanos en aras de dejar de ser colonias africanas, ¿no? Una independencia, dicho de alguna forma, ¿no? Y una independencia además ideológica, ¿no? Donde la idea básicamente era salir a la calle y manifestar que querían dejar de ser una colonia. Hay muchas cosas parecidas. De hecho, hay un documental que se llama Sugar Man. Si no lo han visto, véanlo y luego lo platicamos, es muy interesante. Pero todo empezó en un momento justo de la historia en el cual se empezaron a alinear cosas para que eso sucediera, ¿no? Y en el caso de este documental que ahora les menciono, que se llama Sugarman, tuvo que ver mucho la música. ¿Quién diría, no? La música como herramienta de liberación, de revolución. Bueno, en ese contexto, la prensa internacional empieza a voltear hacia África y los países africanos, ¿no? Y pues empiezan iniciativas ahí medias frívolas como los conciertos de Michael Jackson y todo eso. Bueno, la prensa empieza a ir y a documentar lo que está sucediendo allá y se publica esta fotografía. Y en el momento en el que se publica, le dan el premio a Kevin Carter. Mm, lo que no sabría Kevin Carter después es que una cuota de la verdad que sucedió detrás de la fotografía saldría a flote y se enteraría el mundo. Resulta que, como buen fotógrafo que domina la técnica, está al acecho y a unos pocos metros de la niña. Y nos hizo entender, o a quienes vieron la imagen en ese momento y en ese contexto, hizo sentir a la gente que esa era la realidad de lo que estaba sucediendo. Después se supo que ni el buitre o sopilote estaba tan cerca de la niña, que la niña en realidad no estaba allí solita, sino que más bien le había dado dinero al papá para permitirle construir esa fotografía. Fue tal la presión en contra de Kevin Carter que al cabo de unos meses, como bien mencionaron aquí en el chat,
se quitó la vida, ¿no? Es una trágica historia, pero es que la veracidad es fundamento elemental y no fue una imagen que retratara realmente las cosas como estaban pasando. ¿Sale? Vamos con la siguiente imagen. Bueno, una imagen de otra naturaleza, de otro corte, donde es manifiesto que sí, siempre han existido personas que están en contra de la guerra y de la violencia. Y que los que pensamos en flores, sí, es bonito, está bien dicho, pensamos en flores, los hemos existido desde hace mucho tiempo. Personas que queremos cosas bonitas. Ahora vamos con la siguiente imagen. Bueno, esta es otra imagen de otra naturaleza, bien parecida a lo que platicamos hace un ratito. Esta es una imagen donde lo que se ve es el desembarco del ejército norteamericano en las costas del norte de Francia, particularmente en una ciudad llamada Normandía, ¿no? Que quien habrá visto la película El Soldado Ryan, pues es muy parecido a lo que vemos en la primera secuencia. 3 minutos donde se ve el desembarco y tomas movidas muy oscuras, el agua, por ahí Tom Hanks sonriendo, pues es lo que hace Tom Hanks. No, sonreír. Pero igual, si me cuentan el desembarco en Normandía, probablemente no me lo imagino. Y probablemente la recreación en la película no existiría si no es por esta clase de imágenes. Lo cual era difícil porque las cámaras en ese contexto particularmente, pues eran, como les dije hace un ratito y les adelanté, muy grandes y eran poco portátiles. Entonces, esta es la virtud de esta imagen, ¿no? Ahí vamos con la siguiente imagen. Otra, ¿quién quiere comentarla? Es un soldado saltando de unas vallas puntiagudas he visto que se ponen en casas para que la gente no salte las paredes o las bardas. ¿A qué crees que responde esto? Un soldado brincando una vez y gente allá atrás bien tranquila y chacoteando, platicando. Una Podría ser trinchera. que, Dime, dime. perdón, podría ser que corre por una guerra, huye de algo. Huye, naturalmente está huyendo. La Sí. historia es la siguiente. Se acaba la Segunda Guerra Mundial y pues como llegaron los rusos y pues como llegaron los gringos, dijeron, pues vamos a dividir Alemania, ¿qué te parece? Pero ya la parte saudita sale partida. Y los que se quedaron de un lado, aunque fueran del otro lado, ahí se quedaron. Y los que se quedaron del otro, aunque fueran del otro, también ahí se quedaron. Y hubo una línea, una especie de frontera, la cual estaba vigilada 24/7 por el ejército ruso. Bueno, no ruso, de la Unión Soviética. Entonces, ¿esa es la muralla de Berlín? Del muro de Berlín, ¿sí? No. En sus primeras fases, porque después fue una barda. Pero primero, pues empezó diciendo, yo me imagino una raya de cal. Y después una raya con alambres de púas. Y esta imagen, porque incluso hay una película donde los ciudadanos o quien quisiera cruzar, pues bajo el ojo de un francotirador, para que no se cruzaran. ¿No es la Una cosa. película del pianista? Yo creo que allí también lo mezclan. No, hay una donde puntualmente hablan del suceso. No me acuerdo cómo se llama, pero del fenómeno en la frontera, en esa línea, en el muro de Berlín. Bueno, esta imagen es de un soldado que está intentando cruzar de la Alemania oriental a la Alemania occidental. Y lo hizo rápido porque, pues, por mucho que fuera soldado, había un francotirador arriba echándole ojo. Si me lo cuentan, neta, no lo creo. Porque ahí era tirar a desvivir. No era De como aquí. hecho, Ajá, de dime, hecho, dime. nosotros aquí en la escuela, en prepa en línea, Ah, estudiamos eso y no puedo creer cómo estaban tan divididos por un muro
y simplemente unas familias se dividieron durante muchísimos años, ¿no? Es algo increíble. No, los relatos de personas que pasaron 40 años y se volvieron a ver. Y se encuentran frente a frente y no se reconocen porque pues, ya son adultos, ¿no? Si me lo cuentan, no me lo creo. Si me lo cuentan, neta, es como, ¿de verdad eso pasa? Pero bueno, también pasan esas cosas. O sea, aquí en la frontera norte tenemos la policía fronteriza y tenemos un fenómeno allí muy extraño. La migración, la gente que cruza, el fenómeno de los polleros, muchas cosas que si me lo cuentan, hasta parece una especie como de ficción. Cosas que no están como sujetas a la lógica, pero otra vez, la realidad supera la ficción. Vamos con unas de las últimas imágenes. Mi papá me contaba que cuando su mamá se enfermó se enfermó de cáncer y posteriormente falleció. Pero cuando veo esta imagen me acuerdo de eso porque me dijo que en el último mes se envejeció como 20 años. Una cosa muy particular. Ahorita les cuento más y ahorita les digo por qué lo relaciono con esto. Jafet. Esta es Sí. bueno, la imagen o la foto más famosa de la Gran Depresión, el crack del 29. Que Cuéntanosla. según el fotógrafo, captó, era una mamá soltera Ujú, que tenía la imagen, eh, ujú, recibió varios premios porque captó muy bien la desesperación y de lo que fue el crack del 29. ujú. Puntualmente parte del asunto es que la mujer era joven y en la imagen se ve mucho más grande de su edad. ¿Qué edad creen que tiene la mujer de esa imagen? Parece como de unos 59, 60. Imagínate, ¿no? A ver, el chat, ya están tirando números. De 30. 45, 50, 45. Imagínense una mujer de 24 años que parece de 45, de 50. Fue muy feo eso. Sin embargo, si me lo cuentan, neta no la creo. Hay una que me contaba mi papá, que también como que no la creo. Y me gustaría ver fotos, ¿no? Es más, voy a buscar al rato una foto. Me decía que para reactivar la economía, el gobierno contrataba peones, hombres en edad de trabajo, para hacer agujeros en el pavimento. Y les pagaba un sueldo por hacer agujeros en el pavimento. Y paralelamente contrataba una cuadrilla de hombres que iban detrás de los hombres que iban haciendo agujeros en el pavimento, cerrando los agujeros que hacían los hombres en el pavimento. No había trabajo, se tenían que inventar el trabajo. No me lo imagino. Neta, de verdad, no me imagino el que un gobierno contrate hombres para hacer hoyos y contrate a otros hombres para ir tapando los hoyos. Todo en aras de pagarles un sueldo. ¿Cómo En habrá vez de sido? que quieran a reforestar. Ah, en la actualidad, bueno, es como que se inventan la de la... pues, está buenísimo, ¿no? Porque de plano y de paso, pues, qué buena onda lo de los arbolitos. ¿Pero te imaginas agujeros en el pavimento, tapando los agujeros en el pavimento? No me imagino cómo sea una crisis de esa naturaleza, ¿no? La del 94, pues, creo que estuvo leve y fue muy fea. La del 2008, lo mismo. Vamos con la siguiente imagen. A ver, esta imagen es de Mohamed Ali. Que bueno, me pasa algo como con Pelé. Me dicen que es el más grande de todos los tiempos, no me lo imagino. Mejor que Messi, mejor que el otro, el Ronaldo, no me lo imagino. Pero cuando ves videos de Pelé haciendo lo que hacía Pelé, sí la compras, sí la crees. Y me pasa eso, les digo, lo mismo con Mohamed Ali. Yo no lo vi como fenómeno. No me imagino cómo sea el fenómeno. E imágenes de este tipo apenas me pueden sugerir y darme una idea de lo que era Mohamed Ali. Y me pasa con muchas cosas, ¿eh? No me imagino el fenómeno de los Beatles. ¿Será como BTS?
¿O será como EBRD o RBD o no sé cómo se llama esa banda? ¿O, o cómo habrá sido el fenómeno de Elvis Presley? Si es cierto que las mujeres cuando veían a los Beatles se desmayaban, no me lo imagino. Dicen que sí. Dicen que la histeria colectiva era tremenda, no me lo imagino. Y es gracias a estas imágenes que uno puede darse una idea. Vamos con la siguiente imagen. Dicen que a este hombre le salía fuego de los ojos. No lo sé, pero esta es la imagen más reproducida en la historia de la humanidad. El Che Guevara. Ese mismo. Y siempre cuento esta historia cuando hablo de esta imagen. Yo leí alguna vez en un libro de Paco Ignacio Taibo II, la biografía del Che Guevara, la siguiente frase. Y me suena hasta dulce el relato, ¿no? Y es que el Che Guevara en algún momento fue Ernestito, el niño que jugaba la pelota. Después se convirtió en el médico familiar Ernesto Guevara y posteriormente se convertiría en el Che Guevara, el revolucionario. ¿Qué habrá visto? ¿Qué habrá estado viendo? ¿Qué habrá estado pensando? Esta imagen la comentamos la sesión anterior, ¿no? Pero igual, si me la cuentan, de verdad, porque afortunadamente no es una cosa o una clase de cosa que veamos seguido o que vayamos a ver pronto. Ojalá que nunca más. Cosas que uno no se imagina. Y qué bueno que existen. Qué bueno que existen en cierto sentido, qué malo que existen en otro sentido. Pero son referentes que a nosotros como fotógrafos nos nutre ver todo esto. Nos nutre tener como referencia estas cosas. Y creo que no solamente como fotógrafos nos funciona, creo que como seres humanos nos sensibiliza para lo que hay alrededor nuestro, para lo que hay a nuestro alrededor, para las interacciones del día a día con la gente, con el otro. Y finalmente, la página 21. El Che Guevara nuevamente. ¿Cómo ven todo esto del documental? Eh, de que la realidad supera la ficción, de esta sensibilización de la que estamos hablando y estamos buscando. Como, no se crean, aunque tengo muchos años haciendo foto, yo me sigo formando con ustedes, porque en esta clase de sesiones luego reflexionamos cosas, luego pensamos cosas, luego filosofamos cosas, que esas, pues naturalmente que a mí me sirven, ¿no? Yo agradezco la paciencia para estar en estas sesiones que de repente son duras y de repente puede ser que sean un poco cansadas, ¿no? Ojalá un día nos juntáramos a ver el mundial todos, ¿no? Y echar unas de esas frías, pero no, hoy se habla de documental el día de... Saben, vamos a hablar de la película de Minamata. Véanla, es muy interesante, ¿no? Ahí vamos a analizar ya menos fotografías, vamos a analizar una serie de situaciones en el interior de la mente del fotógrafo de quien está basada la película de Minamata. Vamos también a analizar una serie de situaciones en las cuales el fotógrafo se mete en la película de Minamata. Una serie de particularidades relacionadas a quién era, de dónde venía y a dónde fue el fotógrafo de Minamata. Y finalmente vamos a vincularlo con algo que es bien interesante, la ética y la moral en esto que hacemos nosotros los fotógrafos. Los artistas, les voy a poner un ejemplo que hay quien ya escuchó, pero es muy buen chisme, se los garantizo. Ese chisme funciona para quienes hacemos fotografía, pero para quienes hacen música, pero quienes hacen pintura, quienes hacen audiovisuales. Creo que es de alguna manera una especie como de mm, analogía o ejemplo universal para los que hacemos arte. Va a estar bien interesante. ¿Dudas, comentarios? Les comparto el link de la asistencia. Ahí va, ahí va.
La verdad estuvo muy interesante, solo que las fotos sí estuvieron un poquito fuertes, la verdad. O sea, me da mucha tristeza que en todo el mundo haya racismo, haya guerra, haya secuestros. O sea, es muy Sí. horrible el mundo en el que vivimos hoy en día. Pero pues no, la verdad, o sea, creo que deberíamos am, concientizar a los demás de que pues sí hay Sí, muchas personas que son muy diferentes a nosotros. Sí hay blancos, negros, como por ejemplo el ejemplo del presidente Donald Trump, que regresó a los inmigrantes que estaban en su país, a sus países, por solamente racismo, la verdad. Se sí, me qué hace muy cuate, injusto ¿no? que las personas que fueron a ese país a hacer una vida mejor, los hayan tenido que regresar sin nada. Ujú. Sí, sí, Y sí, ya. sí, sí. No, muy buena reflexión. Oye, me acordé de una frase que escuché en una canción que es fuerte, pero es bonita a la vez. A ver qué piensan ustedes. Tanta muerte vale la pena por la vida. O dicho al revés, la vida vale la pena tanta muerte. No sé si se entiende. No, no la entendí. A ver, ahí va otra vez. La vida vale la pena tanta muerte. Y básicamente lo que dice esa frase que es tan bonita la vida que vale la pena un día por haber vivido la vida morir. ¿Qué canción es? Se llama como mi sobrina la canción, se llama Amelia. Y está en inglés, ¿no? De Matthew Perryman Jones. Dice Lisbeth, es como la canción que dice que hay que morir para vivir o algo así. Sí, la canción básicamente habla de que la vida, la muerte es fea, pero la vida es tan bonita que vale la pena la muerte por la vida. Es una idea bien compleja y bien. Y al final es filosófico, ¿no? Estamos artisteando y bueno, no podíamos irnos en esta sesión sin cosas de artistas, un poquito al final. Eso es lo bueno y lo interesante del día de hoy. Bueno, dicho esto, vean la película. Vamos a platicar de cosas no tan filosofales. Aquí solo filosofal, pues la película de Harry Potter. Vamos a analizar esa película y vamos a hablar de varios temas que son bien interesantes. Cuídenseme mucho. ¿Qué dice? En el taller de música abordó temas muy parecidos a los que mencionas. Miren ustedes, eso está interesante. Eh, a ver, ahí va. Ailet nos cuenta. En el taller de música, el profe abordó temas muy parecidos a los que mencionas, pero con canciones. Yo me voy a meter entonces al taller de música, porque yo siempre hablo hablando de música. Les debo una canción de Chico Buarque, que por cierto, este, hace rato que estaba retroalimentando, estuvo relacionado con la fotografía que nos mandó Flor en la entrega, ¿se acuerdan? Que era la del constructor que estaba allá arriba. Les paso el link nuevamente de la asistencia. Y al ratito les paso la canción en el Telegram. Cuídense mucho. Que tengan bien bonita tarde. Feliz lunes, feliz semana, Igualmente, profe, feliz hasta inicio de luego, semana. cuídese, bye. Chao, chao. Bye.